En el episodio de hoy te hablaré de Chernobyl o Chernóbil, un término que alguna vez existió como un lugar, pero debido a su enorme impacto, hoy es más conocido por todos como un lamentable y extraordinario acontecimiento histórico que le causó un daño inminente a la humanidad, cuya principal consecuencia fue la emisión de radiación nuclear más grande de toda la historia, sin podérsele llegar a comparar siquiera con sucesos que igualmente involucraron esta peligrosa radiación nuclear, como los acontecidos en Fukushima en el año 2011 y el 6 y 9 de agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki, siendo la República de Japón la víctima de estos tres desastres. Todo comienza el 26 de abril de 1986, a la 1:23, cuando el cuarto reactor de la central eléctrica atómica de Chernobyl, Ucrania, explotó, liberando así diferentes compuestos como dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, entre otros. Se calcula que estos compuestos perjudiciales, radioactivos y tóxicos fueron 500 veces mayores que los compuestos liberados en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, siendo en ese instante 7 toneladas de reactivos que estaban siendo rápidamente liberados, los cuales se desplazaron por toda la capa terrestre y en cuestión de horas y días provocaron el aumento del índice de mortalidad, principalmente en las civilizaciones cercanas al lugar de la explosión. A través de la historia, el hombre ha tenido acontecimientos que han marcado la misma, un antes y un después, donde cada vez la ciencia juega un papel mucho más importante y necesario. En este caso es la energía nuclear el riguroso objeto de estudio, la cual se configura como el resultado de una reacción nuclear cuyo uso principalmente se direcciona hacia la obtención de energía eléctrica, térmica y mecánica esencialmente. Desde un principio fue utilizada para fines militares, como pudimos ver en la creación de bombas atómicas, en donde la humanidad conoció el poder de la ciencia y el avance destructivo del hombre. El avance de la energía nuclear no solo ha sido destructivo, puesto que años después de que la bomba nuclear fue creada por el hombre, se tomaron diversas alternativas para aprovechar esta energía en un ámbito más pacífico, donde se creó una visión del átomo de una forma diferente, aprovechada en gran medida por los países desarrollados. ¿Sería posible creer que en el accidente nuclear más grande de la historia se vería involucrado el átomo pacífico y no el militar? ¿Por qué? Chernobyl o Chernóbil, que era una de las centrales eléctricas más seguras del mundo según lo manifestó la Unión Soviética en su momento, se convirtió en el accidente nuclear más importante de la historia. Pero los hechos llegan a demostrar otra cosa. El control y la burocracia soviética generó que una situación controlable se volviera lo que todos sabemos la catástrofe más grande en materia de energía nuclear. En aquel desastre de 1986 se detectó una masa radioactiva a la que llamaron la pata de elefante, la cual según diversos científicos norteamericanos puede seguir siendo el residuo más peligroso de todo el planeta. Se dice que el día del accidente de Chernobyl, la mayoría del material radioactivo que liberó el cuarto reactor se concentró en las plantas bajas de la central eléctrica, donde se formó una masa de elementos radioactivos con el nivel de radiación más alta en toda la historia. Se llegaron a emitir 10.000 roentgenios por minuto, lo que equivale a matar a una persona sin protección en 300 segundos de contacto. La masa recibe el nombre de pie de elefante debido a su forma, siendo únicamente Chernobyl donde se pudo ver un espécimen de este tipo. Después de 30 años del accidente, la masa radiactiva aún irradia calor y sigue siendo totalmente letal, llegando al punto de que está totalmente prohibido el acercamiento humano, donde se utilizan incluso robots para su constante estudio. El gobierno japonés asegura hoy haber aprendido las lecciones de Chernobyl en relación con la planta nuclear de Fukushima, la cual el 11 de marzo de 2011 se vio gravemente afectada por el sismo geológico ocurrido ese mismo día, un fenómeno natural que no es para nada novedoso para la isla de Japón. Según Yukio Edano, portavoz del gobierno japonés en ese entonces, el conocimiento de antecedentes de radiación nuclear ha coadyuvado a establecer las medidas de evacuación y limitar el acceso a personas a un radio de por lo menos 20 kilómetros de esta planta nuclear. Hoy hay alrededor de 5 pueblos fantasmas de Fukushima que fueron evacuados por el gobierno japonés por estar ubicados a una distancia entre 20 y 40 kilómetros de Fukushima, donde aún hoy se ha detectado altos niveles de radioactividad.
Para el caso de Chernóbil, después del accidente se tomaron las peores decisiones para tratar de remediar el accidente, dado que el proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación se desempeñó bajo precarios implementos de seguridad por las aproximadamente 600.000 personas denominados liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente. Así como se dio demorado aviso a los al menos otros 13 países de Europa Central y Oriental que habían detectado radioactividad, lo cual cobró sin duda numerosas vidas que ni siquiera sabían lo que había ocurrido. Como el hombre trata de aprender de sus errores y los evita, el accidente de Fukushima evitó los mismos errores sucedidos en Chernóbil. El día del accidente de Fukushima, los funcionarios de la planta siguieron el procedimiento de emergencia, evitando totalmente la posibilidad de una explosión en todos sus reactores, debido al tsunami que produjo horas antes un terremoto en Japón, donde se controló de buena manera la única explosión que hubo, caso contrario en Chernóbil. Debido a la complejidad del tema y que incluso hoy las causas y desarrollo del accidente de Chernóbil son objeto de controversia, es muy temprano para estimar una precisa comparación con el accidente de Fukushima. Por ejemplo, al día de hoy se ha señalado que en términos de radioactividad, la cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, es decir, 6 materiales radioactivos tóxicos, esto implicó unas 500 veces mayor cantidad de la liberada por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. De manera más precisa, Chernóbil emanó 6.618.000 terabequerels, unidad de medida de la cantidad de radioactividad, mientras que la planta japonesa emitió 370.000. En Chernóbil hubo 28 personas afectadas por síndrome de radiación aguda en la planta, que murieron en pocos días. En Japón no hubo los mismos niveles de exposición radioactiva, pero igual hay que destacar que nadie murió por radiación aguda. Hasta el día de hoy en Fukushima no hay registro de ningún muerto debido a la radiación, ya que tan solo se emitió 370.000 terabequerels en la totalidad del suceso, mientras que en Chernóbil se superan los 4.000 afectados directa e indirectamente debido a la enorme cifra ya mencionada. En Fukushima pudimos ver una reacción inmediata del Estado frente a la catástrofe, lo que llevó a que la propagación de la radiación a los afectados fuera mínima. Como contraejemplo en Chernóbil, donde pudimos ver una reacción tardía en donde una gran parte de la población se vio en contacto con la radiación en grandes cantidades, produciendo problemas de salud a largo plazo. Tomando como ejemplo la obra literaria Voces de Chernóbil, es fácil que apreciemos cómo las personas fueron víctimas directas por la radiación, así como los bomberos que participaron en la extinción del incendio el día de la explosión, los cuales tuvieron un contacto directo con la radiación sin ningún tipo de protección, sumando la posterior desprotegida presencia de los diferentes liquidadores igualmente ya nombrados. La bomba Little Boy, que cayó en Hiroshima, transportaba 63 kilogramos de uranio enriquecido. Fat Man, la bomba de Nagasaki, contenía unos 6,2 kilos de plutonio. El reactor número 4 de Chernóbil tenía unas 180 toneladas de combustible nuclear, del que el 2% era uranio puro. Cuando explotó el reactor, se calcula que se liberaron 7 toneladas de combustible nuclear, como ya había dicho. En total, el desastre emitió 100 veces más radiación que las bombas que cayeron sobre Nagasaki y Hiroshima. En la bomba de Hiroshima, solo hizo reacción cerca de 0.90 kilogramos de uranio. De igual forma, solo 0.90 kilogramos de plutonio fue sometido a una fisión nuclear en Nagasaki. En Chernóbil, sin embargo, unas 7 toneladas de combustible nuclear con enormes cantidades de partículas radioactivas escaparon de la atmósfera. Cuando se fundió el combustible nuclear, se liberaron isótopos radioactivos que incluían xenón, yodo radioactivo y cesio. Las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron detonadas en el aire, a cientos de metros sobre la superficie de la Tierra. Como resultado, los depósitos radioactivos se dispersaron por el efecto de la nube creada por la explosión. En Chernóbil, sin embargo, cuando se fundió el reactor 4 en la superficie, se produjo una activación de neutrones que provocó que la Tierra se volviera radioactiva. Hiroshima y Nagasaki hoy en día son habitables por el humano bajo ciertas restricciones, pero para que Chernóbil lo sea en su totalidad aún falta mucho tiempo.
Pero lo que es cierto es que a pesar de la gravedad de este acontecimiento, poco tiempo después el gobierno soviético habilitó los demás reactores nucleares, lo que nos indica que la gravedad de este accidente fue muy alta en su momento, pero se logró estabilizar a tal punto que las personas siguieron trabajando allí. Haciendo una precisa comparación técnica del accidente de Chernóbil con la detonación de estas dos bombas nucleares detonadas en Japón, un factor clave del impacto que hace la situación de Chernóbil más peligrosa es la cantidad de radiación liberada a la Tierra, puesto que la cantidad de reacción que se utilizaron en las bombas nucleares fueron, en la primera, una cantidad no mayor a 1 kilogramo de uranio y plutonio para la fusión. En la segunda se liberó a la atmósfera 7 toneladas de combustible nuclear. También tiene que ver la elevación donde fueron liberadas las sustancias radioactivas, debido a que las bombas atómicas fueron detonadas a 1 kilómetro de distancia de la Tierra, en donde las partículas se esparcieron con más facilidad. Por otro lado, en Chernóbil, toda la cantidad radioactiva fue esparcida directamente en la Tierra. Ahora bien, como ya he dicho, aunque Chernóbil es prácticamente inhabitable hoy, para sorpresa de muchos en la zona que rodea el reactor existe vida animal, y en los últimos años se ha logrado comprobar que los animales reaccionan diferente a la radiación que los humanos, ya que tienen una adaptación al medio más desarrollada, por lo cual ya hay indicios de poder retomar vida normal en ese espacio. Sin embargo, al día de hoy nadie se va a someter a semejante riesgo. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que la energía nuclear como fuente energética es la energía más segura que existe en la actualidad, toda vez que por cada muerte generada por energía nuclear se generan otras 4 en la energía eólica. Si bien es cierto que la tragedia de Chernóbil fue algo más grave, solo se tiene registro de 48 personas muertas de manera directa, por lo que vemos que ha sido más el ruido mediático generado que la tragedia en sí. También me gustaría aclararles, cosmonautas, que no es justo comparar a las tecnologías de hace 30 años con las tecnologías de la actualidad. El impacto medioambiental nuclear es mucho menor que el de otras fuentes, ya que su funcionamiento es muy simple, y consiste en calentar agua en unos circuitos, absorbiendo la energía producida en la fisión nuclear. Ese humo tan famoso que siempre vemos en las chimeneas de las plantas eléctricas no es nada más que vapor de agua. De hecho, se sabe que en cuestiones de efecto invernadero, la energía nuclear y la eólica contaminan igual, en el orden de 12 gramos por kilowatts, muy alejado de los niveles de contaminación de los combustibles fósiles. Pero bueno, a ciencia cierta, los mayores riesgos de esta forma de energía son los residuos nucleares, los cuales son de larga y media duración, productos que, si son peligrosos para los seres humanos, los residuos tienen que tener un tratamiento bajo un cuidado especial, pero estos mismos son sólidos y al momento de ser almacenados se guardan de tal forma que se blindan, y lo que podemos ver a su alrededor son paisajes hermosos. Por último, quiero decirles que es realmente fácil para ustedes como para mí referirnos a Chernobyl como el peor accidente nuclear de la historia, pues como lo pudimos ver en estas líneas, en este accidente se ve sencillamente una unión de las consecuencias de Fukushima, Nagasaki e Hiroshima en un solo suceso, donde esta fue el conejillo de Indias, en la cual se observó el alcance al que puede llegar un error humano, donde el átomo de la paz y el avance ha provocado el accidente tecnológico más grande de la historia humana. No obstante, algo logró dejarle esto a la humanidad y se pudo de una u otra forma aprender de los errores, y de esta forma ser conscientes que la energía nuclear es una de las mejores fuentes de energía que existen, y que todos estos años de aprendizaje han hecho que en la actualidad sea la fuente de energía más segura que podemos implementar, y también la más barata, por lo que sería un error encasillarnos en el pasado, y no ver el futuro de esta energía, un futuro mucho más renovable.